O sea, un año después que arranca el proceso de integración europea. Solo un año de diferencia. Sin embargo, el proceso de integración europea ha avanzado hasta donde ha llegado, hasta la unión política, y nosotros todavía en Centroamérica, porque estamos hablando de Centroamérica insular, no hemos podido todavía llegar al segundo paso clásico, que es la unión aduanera. Pero bien, ¿por qué no se pudo? ¿Por qué si iniciamos en el 1958 este proceso de integración no cuajó? Bueno, yo personalmente, particularmente, lo atribuyo a la Guerra Fría, porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, que fue escenario de dos guerras mundiales, logró la paz, alcanzó la paz en este proceso de integración que ha venido llevando a cabo. Mientras que en Centroamérica, yo siempre he dicho que era la parte caliente de la Guerra Fría. Estaban enfrentados los dictadores, los guerrilleros, las izquierdas y las derechas, en definitiva. Y eso se prolongó todas esas décadas, hasta que a mediados de los 80 se les ocurrió a algunos dirigentes, presidentes sudamericanos y europeos, convocar una reunión en una pequeña isla que se llama Contadora, una isla panameña. Y allí inició un proceso de diálogo que los llevó a una reunión en 1986 en un pequeño pueblo que hace frontera con Guatemala, El Salvador y Honduras, que se llama Esquipulas. Allí se reunieron los 5 presidentes centroamericanos, a ver si me recuerdo quiénes estaban. Vinicio Cerezo de Guatemala, de El Salvador, Napoleón Duarte, de Nicaragua, el actual presidente Ortega, Daniel Ortega, de Honduras estaba un presidente de apellido Hoyo, ¿verdad? Pero no recuerdo, perdóname, no recuerdo el nombre y me falta alguien. Ese me queda, perdón. Costa Rica, Oscar Arias. Hay el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que se ganó el premio de la paz por este proceso, y muchos dicen que no se lo mereció porque no puso nada. Nos dice siempre Vinicio Cerezo que quien se lo merecía era Daniel Ortega, que fue quien más se dio para que lograra la paz en Centroamérica. Y Daniel Ortega entonces devuelve la pelota y dice que fue Vinicio Cerezo quien fue que más aportó al proceso de paz. Bueno, entonces ellos tiran la pelota uno con otro, pero están de acuerdo todos que no se lo merecía Oscar Arias. Pero ustedes saben que se hace lobby para ese tipo de premios que se dan. En fin, este acuerdo, esta primera reunión se le llamó Esquipulas 1. Luego hubo una segunda reunión para darle seguimiento a este Esquipulas, que fue Esquipulas 2 en el 1987, o sea, un año después. Allí Vinicio Cerezo, el presidente de Guatemala, propuso la creación del Parlamento Centroamericano. Ahora entramos en materia. Y propuso el Parlamento Centroamericano como un foro, como un órgano de discusión y debates para que se alcanzara la paz, para que los actores de los conflictos confluyeran allí y dirimieran sus diferencias en el marco de la discusión civilizada. Y el Parlamento Centroamericano jugó su papel. Recientemente, en una actividad que teníamos en Guatemala, el presidente Vinicio Cerezo le dice: ¿cuáles son los aportes del Parlamento Centroamericano? Dice: el mayor aporte del Parlamento Centroamericano es haber logrado la paz en Centroamérica. El segundo mayor aporte del Parlamento Centroamericano fue lograr la institucionalización de los procesos democráticos en la región. Ahora bien, después de lograr alcanzar la paz en la región, después de que se hayan afianzado los procesos de democratización en el mismo, ¿cuál es el papel que desempeña el Parlamento Centroamericano? El mismo papel que desempeñan los parlamentos regionales en los procesos de integración. Son órganos supranacionales, independientes, que deben tener facultades vinculantes para establecer las reglas de juego en la comunidad. Y ese es el papel que juegan los parlamentos regionales, y ese es el papel que juega el Parlamento Centroamericano. ¿Cuál es la diferencia de este órgano, de estos órganos supranacionales, con otros órganos supranacionales que existen en los países que están avanzando en los procesos de integración?
una cosa simple y sencilla, que los miembros de los parlamentos regionales son elegidos mediante el voto popular, mientras los otros órganos supranacionales son designados por los presidentes o son designados por el Consejo de Ministros. En fin, los parlamentos, en el caso del Parlamento Centroamericano, los parlamentarios son elegidos por el voto popular en una votación general y secreta. ¿Qué desventaja tiene? Que es un órgano plural, que además garantiza que el proceso de integración sea un proceso diáfano, transparente y democrático. ¿Qué valor tiene eso? Me dicen algunos. Porque ahí lo que se gasta es mucho dinero. Y yo les digo, bueno, nosotros estamos construyendo una comunidad porque nos conviene a nosotros tener una comunidad de 50 millones de consumidores y de productores de riqueza que sean atractivos a la inversión. Y yo les digo, pongamos un ejemplo de la República Dominicana. El Estado tiene tres patas: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Quitamos el Legislativo. ¿En qué se convierte el Estado Dominicano? ¿En qué se convertiría el Estado Dominicano? Bueno, el Poder Ejecutivo gobernando por decreto. Eso sería una cuasi dictadura. Pero tenemos un Congreso. Que los congresos no son bien vistos por la población en ninguna parte del mundo. Ni los congresos nacionales ni los congresos de integración. Pero juegan su papel para fortalecer la democracia. Pero juegan su papel para crear el marco jurídico de convivencia de los pueblos. Allí es donde se definen los contratos sociales de los pueblos. Y ese es el papel del Parlamento Centroamericano y ese es el papel de los parlamentos regionales. Nosotros, además del Parlamento Centroamericano, tenemos otros parlamentos regionales. Está el Parlamento Latinoamericano, que inicia en enero de 1996 y que en principio tuvo su sede en Lima, aunque luego se mudó a Panamá. Los diputados del Par Latino, que es como se le conoce, son los representantes de los congresos nacionales que se reúnen. Por eso es muy difícil que le den seguimiento a las políticas de integración, es muy difícil, porque los congresos mandan una delegación una vez, después mandan una delegación después, y casi nadie le da seguimiento porque el que va tiene que aprender. Entonces no vuelve y vuelve el otro, y es una situación muy difícil para el Parlamento latinoamericano. Está el Parlamento andino, que se propuso en 1979 y se instaló en 1984, y forman parte de él Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, que estuvo en el principio, pero que creo que no forma parte ya del Parlamento andino. Ellos eligen sus representantes y tienen 5 diputados por país. Está el Parlasur. El Parlasur es una reciente creación. El Parlasur se propuso en el 1995 y se instaló se propuso en el 2005 y se instaló en el 2007. Se supone que para este año ellos tienen 18 diputados por cada país, pero son diputados de los congresos nacionales. Se supone que para este año 2011 debían elegirse mediante el voto popular los diputados y diputadas al Parlamento del Mercosur, y ellos ya no tendrán esos 18 diputados, sino que será en proporción a la cantidad de habitantes de los países que lo integran. Por ejemplo, me han dicho que Brasil tendría unos 40 diputados, que Argentina tendría algo más de 30, no estoy claro, y que conservarían 18 Uruguay y Paraguay. Pues bien, República Dominicana, como se ha dicho esta noche, tiene el reto de presidir el Parlamento Centroamericano este año. Es la primera vez que lo hará la República Dominicana. Tendré el honor, por el deseo de mis colegas diputados, de ser el candidato de consenso. Y cuando digo de consenso, hablo de los diferentes partidos que tienen presencia en el Parlamento Centroamericano y la República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, que es la organización a la que pertenezco,
del Partido Revolucionario Dominicano, del que hay aquí un representante o una representante que fue quien dio la bienvenida, quien habló a nombre del Parlamento Centroamericano hace un momentito. Hay representantes del Partido Reformista Social Cristiano, hay representantes del partido del PDI, del partido demócrata institucional, del partido del BIS, del partido socialdemócrata, del PNBC, y no sé si se me va otra organización política. Y un movimiento político llamado Movimiento de Izquierda Unida. Entonces nosotros, gracias al consenso de los partidos políticos, vamos a presidir a partir del 31 de este mes el Parlamento Centroamericano. Tenemos un reto de, a través del Parlamento Centroamericano, fortalecer el proceso de integración, pero además abrir espacio a otros países que no forman parte del Parlamento Centroamericano, como Belice, que es parte del istmo, como Costa Rica, que no quiere ser parte del Parlamento Centroamericano porque ellos entienden que deben agotarse los pasos clásicos de los procesos de integración, y que primero tenemos que agotar el tema de la unión aduanera, para luego pasar al mercado común, para que después entonces nosotros empecemos a crear los órganos políticos del sistema, que son el Parlamento y que son la Corte Centroamericana de Justicia, que ya existe. Lo que pasa es que el proceso centroamericano es diferente al proceso europeo, y eso hay que entenderlo. El proceso de integración centroamericano empieza precisamente, como dije hace un momento, para establecer la paz, y el órgano que se escogió para que fuera el foro de discusión, para que confluyeran allí los principales actores de aquellas confrontaciones, fue el Parlamento Centroamericano. Entonces, eso hay que entenderlo, y por esa razón nosotros creemos que hay que fortalecer este órgano, que ya no es de discusión y debate, sino un órgano con capacidad todavía limitada, vinculantes, y tenemos el compromiso de luchar porque estas condición vinculante del Parlamento Centroamericano sea total, para beneficio del resto de los países de Centroamérica, de la Centroamérica ísmica y la Centroamérica insular. Yo lo dejo aquí para no cansar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Manolo Pichardo, diputado al Parlamento Centroamericano, por presentarnos la conferencia o el conversatorio, como él decidió llamarle, a los parlamentos regionales y los procesos de integración. Nosotros agradecemos nuevamente a cada uno y cada una de ustedes por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Tenemos un pequeño y humilde brindis para celebrar de antemano. Pero si desean, pero se le puede cambiar entonces por conferencia. Pero exactamente. La comunicación debe ser bidireccional, ¿verdad? Si estamos hablando de un conversatorio. Así es que si alguien tiene alguna inquietud, que me imagino, bueno, adelante. Nosotros, desde que oímos hablar, el nombre, Aurelio Jiménez, de la seccional del CDP en Jaime.